Y este domingo finalmente Unidad Constituyente acordó realizar una consulta ciudadana para definir a su candidato o candidato presidencial. Las inscripciones serán hasta este jueves para luego definir al abanderado o abanderada el sábado 21 de agosto en formato presencial. Vamos a analizar este proceso, el actual escenario político también. Para eso estamos con el analista electoral, diputado independiente Pepe Out. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Nicolás. A ver, habían dudas finalmente sobre, más que si Yarna Proboste, la senadora Proboste, iba a ser candidata, eso se despeja, se formaliza, digamos. Maldonado, Proboste, Narváez. El punto era el mecanismo, y ahí nuevamente Unidad Constituyente tenía esta nebulosa, y se define que va a ser una consulta ciudadana, transversalmente se pedía esto, pero presencial, no digital como en algún minuto se planteó. ¿Cómo ve usted esto? ¿Es el mejor camino que puede haber tomado la Unidad Constituyente? Bueno, el mejor camino quedó atrás, porque dejaron pasar la oportunidad preciosa de hacer primarias legales. Y por lo tanto, cualquier mecanismo posterior a la primaria legal es menos bueno, o digamos menos peor en realidad. Claro. Y entre una primaria electrónica y una primaria presencial, evidentemente es mucho más seguro, confiable una primaria presencial, particularmente porque toda elección debe tener un padrón. Y una elección electrónica con padrón poco definido, la verdad que dejaba muchos espacios para la instrumentalización por parte de los adversarios. En consecuencia, una primaria presencial, que hay que entenderla, no es comparable con la primaria legal organizada por el CERVEL, y te lo dice alguien que organizó 2 primarias privadas. Yo participé en la organización tanto de la primaria Lagos Frey el 93 y de la primaria Lagos Saldívar el 99, donde participaron 1.400.000 personas, y sé lo que representa en términos de dificultad operativa organizar una primaria. Y quedan menos de 4 semanas, y por lo tanto, sí, claro, yo espero una participación relevante, pero muy distinta a lo que podría haber sido, claro, porque una primaria legal. Sí, es importante esa experiencia, diputado, porque en algún minuto se dijo, bueno, si vamos a hacer una consulta ciudadana, había una mirada transversal desde los dirigentes políticos y las candidatas y los candidatos, de que esto no se podía hacer a dedo o dentro de lo que son los consejos, pese a que ya anteriormente, antes de las primarias legales, habían candidatas definidas por los consejos generales, en su minuto Jimena Rincón, en su minuto Heraldo Muñoz. O sea, también ahí viene la duda de si finalmente este antecedente, luego de que ya la consulta ciudadana defina quién va a ser el que llega a la papeleta por Unidad Constituyente, se va, no quiero decir respetar, porque uno entendería que no le queda otra, digamos, o sea, eso ya sería un escándalo. Pero de todas maneras, entendiendo la experiencia, quedan 4 semanas, se inscriben el día jueves, Maldonado, Narváez, Proboste, está la posibilidad de que llegue otro candidato por parte del PRO. O sea, es bien difícil en términos de la logística, y algunos decían, la digital nos va a permitir hacer esto de manera más expedita. El problema va a ser el tema del padrón, así que finalmente se opta por esto. Es un desafío gigantesco el que se planteó Unidad Constituyente. La situación era compleja. La verdad es que yo no veía posibilidad de que se resolviera sino a través de algún tipo de mecanismo de consulta ciudadana, y es lo que han decidido. Y bueno, si logran instalar a lo menos un local por comuna, yo imagino que podrán participar más de 100.000, 150.000 personas, y siempre será mejor que, claro, en una habitación con las puertas cerradas, con 4 personas que deciden. También considerando el contexto donde se ha hablado de que justamente tiene que tener una candidatura, más que nunca, una mirada ciudadana y una reivindicación ciudadana. Se representó muchísimo también en las primarias legales, donde en los pactos se vio que los resultados también aplicaban eso. Ha cambiado más que la definición, el comportamiento del padrón electoral, entonces obligaba a llegar a este concepto ciudadano, pero ejercerlo de una manera concreta, ¿no? Ha cambiado muchísimo el padrón electoral. Fíjate que en el plebiscito ingresaron 1.800.000 personas que no habían votado previamente, y salieron 1.200.000 personas que habían votado regularmente.
y eso cambió completamente la composición del padrón. La gravitación que tienen los jóvenes menores de 35 años en el padrón es varias veces mayor de lo que era hace pocas elecciones atrás. Y en consecuencia, esta elección, quizás más que todas, aunque todas son siempre mirando al futuro, pero esta más que ninguna otra está pensada y está formateada mirando a los desafíos futuros. Y en consecuencia es probablemente la elección con más incertidumbre de todas las elecciones que hemos tenido desde el 89 hasta parte. Sí. Porque además el electorado ha mostrado la fragilidad de su adhesión, es decir, la facilidad con que se puede mover desde un candidato a otro, dependiendo de la profundidad con que se le conoce. Fíjate que hace mucho que no teníamos primarias con verdadera incertidumbre, como las que tuvimos el domingo pasado. Antes, la mayoría de las primarias habían sido para ratificar lo que ya decían las encuestas. Hoy día, en cambio, se comprobó la relevancia que puede tener la campaña, porque tanto Gabriel Boric como Sebastián Sichel dieron vuelta una situación desfavorable y probaron que el electorado está disponible para cambiar de adhesión según el mensaje y las características de los liderazgos. Diputado, vamos a entrar a lo que es las candidaturas que ya por lo menos están fijas y definidas para lo que va a ser esta consulta ciudadana, pero antes el tema de la participación. Claramente no se va a llegar a los niveles de participación de la primaria, que superó los 3 millones de personas. ¿Cuál cree usted que podría ser una sorpresa o un número positivo de participación para esta consulta ciudadana, dado todo lo que estamos conversando? No, yo creo que es una consulta privada, organizada por los propios partidos. Si supera los 100.000 electores, ya es un éxito. Porque esto se hace desde el notable abandono de deberes, en realidad, que tuvieron los directivos de los partidos al no incorporarse a la primaria legal. Piensa tú que fueron los partidos justamente de la centroizquierda los que impulsaron los procesos de primaria, que organizaron primarias masivas antes siquiera de que hubiera ley, de que promovieron con mucha fuerza esa ley, y finalmente la ocuparon solo cuando estaba Bachelet y la primaria era casi ritual, pero no la ocupamos en los comicios de 2017 con los resultados esperados, y no la ocupamos nuevamente hoy día, a mi juicio, perdiendo posiciones. Mira lo que dicen las encuestas del día siguiente de la primaria. Es evidente que los que ganan la primaria se despegan del pelotón. Claro. Vamos a ver si eso es definitivo o puede ser revertido, pero evidente que la unidad constituyente perdió una oportunidad preciosa de legitimar una candidatura por la vía de la participación masiva, y hoy día lo que haga es simplemente un mecanismo para enmendar solo parcialmente el error cometido. Un error y una autocrítica que hay que decirlo ha sido reconocida por los presidentes de los partidos, por las candidaturas, o sea, aquí nadie puede decir lo contrario, digamos, y aquí obviamente se hace de alguna manera el cálculo de lo que se perdió y de lo que se tiene que seguir en adelante. Quiero ir un poco a los nombres que están diputados, sino obviamente pensar quién podría ganar, porque esto, como en las condiciones que se da en la consulta, también termina siendo bastante líquido como se aplica el concepto. Pero de todas maneras, ayer teníamos en Estado Nacional de TVN, Canal 24 Horas, a la candidata Paula Narváez del PS y el PPD. Y cuando se le preguntaba por Yasna Proboste, la senadora que formalizó su candidatura, dijo que esta candidatura más bien era una reacción a las encuestas, que venía de las cúpulas. ¿Qué opina usted de ese análisis que hace Paula Narváez sobre Yasna Proboste? No, yo creo al revés. Las cúpulas ya habían elegido. Las cúpulas han elegido candidatos en los distintos partidos. Yasna Proboste surgió de una oportunidad histórica y a ella la ungió más bien la gente. Es la gente la que le hizo ver al partido que ella podía ser la candidata. Desde ese punto de vista, creo que es el liderazgo más transversal de todos los que están allí disputando,
y por supuesto tiene la mejor opción, pero a estas alturas, francamente, en una primaria pequeña, donde no sabemos el elemento clave, que es cuántas personas participarán, es una primaria con incertidumbre. Yo espero, sí, que tenga cobertura, Sí, que tenga atención ciudadana, porque eso genera participación. La gracia de la primaria legal es que tienes franja, que tienes debate, que tienes al CERVEL informando, etcétera. claro. Aquí hay que reemplazar al CERVEL en esa información, en esa voluntad de interesar a la opinión pública, de atraer ciudadanía a la votación, pero claramente la disputa parte con una favorita, pero ya hemos visto que el favoritismo inicial no garantiza el resultado. La primaria obviamente va a ser una primaria competitiva. Llega hay un punto también, diputado, porque generalmente, bueno, en las candidaturas, en las campañas se muestra al candidato o candidata, pero también lo que representa, las ideas, el programa. Actualmente tenemos el programa de Carlos Maldonado, Partido Radical, Paula Narváez, a la espera también de el programa y las ideas que pueda presentar Jasna Proboste. Los lineamientos generales ya igual se van conociendo, pero en el poco tiempo que tenemos para esta consulta, más bien se va a terminar votando de todas maneras, me corrige si estoy equivocado, por la persona, no por su programa y la bajada de una apuesta programática para llegar a la moneda, ¿no? Bueno, cuando se trata de primarias, y eso valió para la primaria recién pasada, uno no puede decir que la gente votó por el programa de Ya, Boris contra el programa de Jadwe o el programa de Sichel contra el programa de Lavín. Primero porque representan al mismo sector político y las diferencias programáticas son marginales. Y en consecuencia lo que la gente vota es quién encarna mejor esa posibilidad, quién encarna mejor esa opción. Y fíjate que la gente hace un raciocinio, y en caso de las primarias del 18 lo hizo, quién es el mejor para competir con el adversario. ujú, Y yo creo que allí es donde ganó Gabriel Boric y allí es donde ganó Sebastián Sichel. Muchos electores de derecha pensaron que alguien distinto, independiente, que se defina de centro, era mejor candidato que un clásico de la derecha como claro. Joaquín Lavín. Y lo mismo se pensó en la izquierda, particularmente luego del posicionamiento atrincherado y ese lenguaje privilegiando la escucha de la barra brava que hizo Daniel Jadwe. Obviamente Gabriel Boric apareció como una alternativa de mayor ampliación, con mayor disposición de construcción de mayoría, y yo creo que eso lo hizo ganar. Y esos son también aprendizajes que se van dando en un contexto electoral completamente distinto al que se vivió anteriormente, y es lo que estamos conversando, diputado. En ese sentido, ¿cuáles son las lecciones que se deberían aprender por parte de las y los candidatos de unidad constituyente para lo que se viene, para esta consulta y luego pensando ya en noviembre? Bueno, es evidente que el espacio para una opción de centro-izquierda se estrechó con el resultado de la primaria, Ujú. no se puede negar. Sí, claro. Era obvio que si ganaba Lavín y Jadwe, el espacio era más ancho. Pero depende básicamente de cómo se muevan los distintos actores, porque Sebastián Sichel tiene que contener a sus partidos para que no se vayan con la alternativa que está a su derecha, que es José Antonio Cast. Gabriel Boric tiene que trabajar para mantener ese voto que optó por Jadwe, que es bastante grande por lo demás, y para evitar que crezca una opción a su izquierda. Y en consecuencia, hay naturalmente un espacio para una opción de cambios con gobernabilidad en paz, con una clara definición de la necesidad de cambios con gradualidad, con democracia, con participación y con estabilidad política. Claro. Yo creo que eso representa, cualquiera sea quien gane allí, representa la opción de cambios profundos con gobernabilidad. Ahora, eso naturalmente tendrá más fuerza en la medida de los desplazamientos de las otras dos alternativas. Y hay que ver además qué otras alternativas ingresan a la carrera el Claro. 23 de agosto. Probablemente hay algunas que compitan más con Gabriel Boric, otras que compitan más con Sebastián Sichel, algunas otras que compitan con la centroizquierda, y por lo tanto solo allí podremos hacer el análisis del Ujú. espacio que tiene cada uno. Pero la fuerza de los carismas, de las características
de los liderazgos. Por ejemplo, sería distinto tanto para Jasna Proboste como para Paula Narváez, si resultaran ganadoras, ser la única mujer en la papeleta del 23 de agosto, que haya 3 o 4 mujeres. Evidentemente, su opción crece si es la única mujer del contexto, y hasta ahora, en verdad, es probable que así sea. Es distinto el escenario si hay otros candidatos compitiendo con Boric a su izquierda. Es distinto también si Kast está o no está en la papeleta, porque obviamente va a tironear a Sebastián Sichel y a su alianza. Claro. No es descartable que haya candidatos de la UDI o de Renovación Nacional que durante su campaña se alineen con José Antonio Kast y su mensaje de defensa de, comillas, los valores propios de la derecha. Ese es el punto. Y también el gran temor que se tiene en Chile Vamos, digamos, de que finalmente su candidato, un candidato independiente, que es una novedad para esa colectividad que va a la presidencia, terminen algunos votos yendo a José Antonio Kast, quien dijo que va a ir a la primera vuelta. Se habla ahí también de la negociación parlamentaria. Muchas veces me imagino, diputado, que cuando hablamos de presidencial se nos olvida un tema que es súper relevante. La negociación, la discusión sobre los pactos parlamentarios, que aquí obviamente me imagino que también van a tener un cambio con respecto a procesos anteriores, porque ya desde la presidencial hemos visto cómo está todo muy revuelto. Si nos vamos a lo parlamentario, tenemos 2 colectividades, Apruebo Dignidad, Boric, Sichel. Podemos ir también qué va a pasar con Unidad Constituyente. Bien movido también desde ese escenario. Sí, efectivamente se pone poca luz sobre una elección que va a ser muy relevante, porque finalmente va a ser el Congreso el que va a transformar en prosa lo que la nueva Constitución diga en poesía, porque al final las nuevas constituciones se traducen en nuevas instituciones públicas y en nuevas políticas y programas públicos que son definidos naturalmente en la legislación que hace el Congreso, y por lo tanto el próximo Congreso es importantísimo. Y fíjate que desde las elecciones anteriores siempre ha sido así, pero dejado atrás el binominal, se acentúa la vinculación entre la opción presidencial y la lista parlamentaria. Porque habiendo tantos candidatos, la gente tiende a optar por la lista parlamentaria del candidato presidencial de su preferencia. Y lo raro es que Gabriel Boric pareciera ser que no va a tener una lista parlamentaria. Lo más probable, es lo que se discute, haya 2 listas parlamentarias, una estructurada en torno al Partido Comunista y otra estructurada en torno al Frente Amplio. Y por otro lado, las otras candidaturas van a tener su propia lista. Sebastián Sichel va a tener su lista, José Antonio Kast va a tener su lista parlamentaria, intentando ingresar parlamentarios, y eso lo hace básicamente porque lo que pretende el Partido Republicano es constituir una fuerza parlamentaria, y si tú quieres tener una fuerza parlamentaria, necesitas obligadamente tener una opción presidencial en la papeleta. Lo mismo va a ser el partido que crearon Lorenzini y Parisi, el Partido de la Gente creo que se llama, que están constituyendo una lista parlamentaria que reforzará la candidatura, sea de Lorenzini, sea de Parisi. No sé quién va a llegar a la papeleta el 23 de agosto, lo están definiendo. Lo mismo cualquiera que quiera incidir después de la nueva Constitución en transformar ese horizonte en leyes concretas, obviamente va a concursar en esta elección parlamentaria tan relevante. Diputado, me queda un segundo, pero a propósito de este tema, le hago la pregunta. Usted como parlamentario, ¿piensa que la senadora Jasna Proboste debería dejar la presidencia del Senado ante esta candidatura? ¿Va a haber conversaciones con la colectividad, la coalición de oposición de la Cámara Alta para este tema? Bueno, son los que lo eligieron, los que la eligieron, los que tienen que decidir si es inconveniente o no que se prolongue. Es evidente que luego, si es candidata definitiva y está inscrita, va a dedicar buena parte de su tiempo, y yo diría que se necesita que dedique el 100% de su tiempo a la tarea presidencial.
y por lo tanto no veo la urgencia de hoy, pero una vez puesta en carrera una candidatura presidencial, obviamente no hay dos tareas, ¿ah? Aunque y yo creo que el hecho de que se haya mantenido de alcalde el candidato Jadwe mientras pasa en la primaria, pero obviamente si ya eres candidato presidencial, yo me imagino que él contemplaba renunciar a su cargo porque dos sombreros distraen. ¿Ah? Diputado Pepe Out, como siempre, muchísimas gracias por conversar con nosotros y que tenga un buen día. Hasta luego. Gracias a ti, chao. Que esté muy bien, chao. Igual.